encontramos que nos llega un boletín de un distribuidor informando de los nuevos títulos que se ponían a la venta, y viene que se pone a la venta para España el título Clover, de Clan. Nos quedamos así, congelados. Coaching Pop. ¡Hola, poperos! Aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de dos Coach Frikis. Hoy archivo secreto Manga Line, que estáis todos ya. ¡Oh! Que me como las uñas. Que ya toca el conflicto de tal, de las publicaciones tal. No, un todavía salseo, no. pues no, todavía no. Todavía no toca ese conflicto porque es que hubo otro, que a lo mejor muchos de vosotros no recordáis, pero que realmente fue previo a las ediciones paralelas que ocurrió con algunos de nuestros títulos, ¿no? Claro. Y hoy lo que vamos a tratar es la publicación en España, esa primera llegada del manga de Clover de Clan. Sí. Porque en el 2001 conseguimos por fin entablar contacto con Kodansha y que nos concedieran ni más ni menos que este título como primera publicación al trabajar con ellos, ¿no? Y que lanzamos en mayo de 2002. Chan, 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 chan. Pues Clover con una edición que bueno, papel cebolla, que no veas la que nos dio el papel de cebolla. Tenía en una sobrecubierta el texto del poema en japonés y en la otra sobrecubierta el texto de la traducción en español. Fue una edición súper bonita que os pondremos imágenes para que la veáis. Y además con páginas a color, era respetando al máximo la edición japonesa. Sí, con un gramaje bastante elevado. La impresión estaba hecha sobre el material digital, es decir, aquí sí que nos dieron el material, entonces esta no va con escaneo, esta va con los CDs que ellos nos facilitaron con todas las imágenes. Y además fue la primera publicación de manga en España que se utilizó una tinta metalizada en la cubierta, al igual que papel de cebolla, Quedó ¿no? muy chulo. Quedó muy bonito. Muy bonito, y bueno, antes de empezar ya a hablar de la edición os vamos a contar cómo fue la negociación, ¿no? La verdad es que una vez conseguido el éxito que tuvimos con las series anteriores que os hemos ido mencionando en anteriores vídeos, Kodansha ya nos conocía. De hecho, cuando fuimos a negociar con ellos, estaban totalmente receptivos, incluso nos llegaron a decir que habían hablado con intermediarios para ver si tenían contacto con nosotros porque estarían encantados de recibirnos para darnos licencias. O sea, imaginaos. Es que bueno, tened en cuenta que nuestra experiencia con Hakusensha había sido bestial. Y bueno, después con Akita Shoten también. Les habíamos dado unos resultados de ventas que hasta ese momento probablemente no habían tenido con ninguna otra editorial. Entonces era como que estábamos rompiendo con una inercia muy fuerte y revolucionando de alguna forma el mercado español, y así lo percibían ellos, ¿no? De hecho, nos equiparaban con Francia porque las ventas eran muy potentes, a lo mejor no hasta ese punto, pero sí muy potentes en la época y además muy parecido a lo que ocurrió en Francia, ¿no? Entonces, bueno, negociamos, fuimos a hablar con Kodansha y la verdad es que fue todo sobre ruedas porque fueron agradables desde el minuto 1, muy cercanos, para nada distantes, ¿no? Y la verdad es que íbamos con varias propuestas de edición porque nosotros mismos no pensábamos que nos fueran a dar directamente un título de Clan. Entonces íbamos con otras obras también un poco más menores, digamos, ¿no? Para ver por dónde salía. Nuestra sorpresa fue que algunas de esas propuestas también vieron la luz finalmente después, pero la sorpresa fue que sí, que nos dijeron que iban a hablar con las autoras, en este caso, pues para ver su aprobación. También hay que tener en cuenta que es que ya teníamos un precedente de Clan, ¿no? Ya habíamos sacado Shinshun Kaden, ¿no? La leyenda de Chunyan había funcionado bastante bien. Y entonces, bueno, las autoras, pues lo más normal era que estuviesen receptivas a que nosotros publicásemos pues otra obra suya, ¿no? Ya nos conocían y realmente ver una obra suya con esa calidad que al final tenía, ¿no? En formato tomo, pues para un mercado que a lo mejor anteriormente no se había fijado en su catálogo, pues fue algo muy importante, ¿no? Y nos abrió las puertas. Entonces, bueno, realmente fue una respuesta muy rápida. Nosotros negociamos finales de 2001, bueno, sí, octubre creo que por fue ahí, sí, de 2001, y realmente a finales de año ya teníamos la autorización de la licencia y el contrato para firmar, ¿no? De hecho, bueno, el número 1 pues tardó lo que tardó la producción en sí, la rotulación y la puesta en la imprenta, ¿no? Estamos hablando concretamente de mayo de 2002, o sea, fueron unos cuantos de meses desde que nos dieron la licencia, nos pusimos a ello y en cuanto lo tuvimos, pues nada, lo anunciamos y lo sacamos a la venta. Pero aquí el salseo estuvo en los meses previos a que el título estuviera ya en las librerías. Nosotros informamos de la publicación de este título, si no recuerdo mal, a principios, finales, no, sí, en enero creo recordar de 2002, ¿no? Ya hicimos partícipe a los lectores que
habíamos adquirido la licencia para España de Clover, de Clamp, y que la íbamos a distribuir en unos meses, ¿no? Claro, fue una respuesta del público muy buena porque mucha gente nos la pedía realmente, ¿no? Y además habíamos informado que iba a ser una edición respetando a la edición japonesa en todo, en papel cebolla, en la tinta metalizada, en todo el tema. Entonces, bueno, anunciamos el título. Tuvo un proceso de cuidado extremo, por eso tardamos muchos meses en lanzarlo al mercado, tanto en el proceso de traducción, tanto en la adaptación y rotulación, ¿no?, de la propia obra y en la propia edición. La imprenta, yo recuerdo que nunca habían hecho impresiones de este tipo y se tuvieron que informar pues de la tinta metalizada, del tipo del papel cebolla, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvieron que buscar proveedores, ¿no? Totalmente, y además que si os dais cuenta, en los que tengáis la edición, ¿no?, está cuidado todo el detalle, ¿no? Desde la fuente que se utiliza en la portada hasta la fuente que se utiliza en el interior, y dependiendo también del tipo de información que se da, pues tiene una tipografía u otra, ¿no? Es como que nos fijamos en todos los detalles y no cogimos algo estándar, sino que nos preocupamos de ver cómo podía ser cada uno de esos detalles para que tuviese una calidad lo mejor posible, vamos, que fuese una edición excelente. Es que para nosotros fue como un éxito realmente, ¿no? Era la primera obra de Clamp que tenía ya una repercusión más grande, ¿no? Porque Chunia no dejaba de ser una obra menor, ¿no? Y esto ya era otra cosa. Era muy esperada, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Pero como decíamos antes, mientras que estábamos dedicados enteros y en cuerpo y alma a tratar con mimo esa edición, que todavía a día de hoy muchos otaku nos felicitáis por ella y nos decís, oye, lo tengo como mi santo grial, pues muchas gracias a todos los que todavía lo tenéis en ese recuerdo y sobre todo en ese corazoncito, ¿no? Porque para nosotros fue así, totalmente. Que por cierto, tenemos el 1, el 3 y el 4. Si alguien encuentra el 2, que nos lo haga saber, ¿vale? Que no lo encontramos. Tiene mandanga. Porque el 2 lo perdimos. Y claro, ¿qué ocurrió? Bueno, nosotros en enero informamos de la publicación de Clover y lo estábamos trabajando a piñón. Claro, lo informamos en nuestros canales de distribución, que eran las redes sociales de la época. Evidentemente las redes sociales de la época no son lo que hoy en día son las redes sociales. No, se enteraban un mínimo de lectores con respecto al tema. Hay otros que ni se enteraron, ¿no? Es cierto que varios fanzines o revistas especializadas de la época también se hicieron eco, pero antiguamente tú anunciabas algo en enero y a lo mejor en marzo o abril era cuando se publicaba. Porque claro, ellos tenían que escribir y editar la publicación. ¿Y qué fue lo que nos ocurrió? Pues que nos llevamos la sorpresa de que de repente, en marzo de 2002, es decir, 2 meses antes de que tuviéramos a la venta, que ya tenía fecha estipulada, nuestro título de Clover, pues de repente encontramos, teniendo nosotros la librería todavía, encontramos que nos llega un boletín de un distribuidor informando de los nuevos títulos que se ponían a la venta, y viene que se pone a la venta para España el título Clover, de Clamp. Nos quedamos así, congelados. Sí. Nos quedamos diciendo, ¿cómo? que el distribuidor dice que tiene Clover, pero si Clover la tenemos nosotros y la estamos preparando y la edición no está preparada. Claro, en ese momento lo que hicimos fue directamente llamar, informar y, bueno, resumiendo, pues básicamente ellos alegaban que tenían el título Clover Clamp, que lo estaban distribuyendo como si fuera dentro del catálogo de novedades editoriales para España. Por lo tanto, todos los libreros pensaron que era una publicación novedad española, porque en ningún caso se estipulaba que fuera un material de importación. Claro, eso es importante porque ese detalle al final lo cambia todo. Tú puedes hacer exportación de material de otros países, pero claro, tienes que informar que es material de exportación. Sobre todo el problema es confundir al librero y al lector, al fin y al cabo, ¿no? Y claro, nos encontramos que teníamos una edición súper cuidada, que nos habíamos hecho una inversión importante, porque el material de CD digital fue nuestra primera obra con material de CD digital. En aquella época lo normal es que no hubiera material digitalizado. Y realmente nos costó mucho dinero, porque el material se cobraba caro. Obtener los CDs y las imágenes en color de la obra nos costó un dinero, ¿eh? Era, digamos, como un subnegocio, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Claro. Y claro, nos encontramos que nos sentíamos totalmente cogidos de pies y manos, ¿no?, atados de pies y manos, porque teníamos que informar a todo el mundo que pudiéramos que esa edición no era la oficial española, era una edición de otro país que la estaban distribuyendo aquí dentro de las novedades de los títulos para España del resto de editoriales. Fue como, además recuerdo que era como el anuncio de una llegada de otra editorial a España, ¿no?, cuando realmente eso no era cierto. Entonces, bueno, ¿qué hicimos?
Evidentemente, al ver que no teníamos respuesta porque nos decían que nada, que cada uno distribuía lo que quería y punto, pues nosotros lo que hicimos fue ponernos directamente en contacto con Kodansha. Antes de nada, enviamos un comunicado a los medios de información digitales y demás, que se hicieron eco del tema y que llegó a mucha gente, pero el problema es que el título, desde que nos llegó el boletín hasta que hicimos ya el documento oficial, ya se puso a la venta. O sea, se lanzó a la venta prácticamente en una semana. O sea, llegó el boletín de novedades para decir que en 3 días salía a la venta. Entonces no teníamos tiempo de reacción para parar eso. Lo que pudimos hacer fue simplemente intentar comunicar que esa edición no era la oficial. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que la mayoría de lectores que sabían, que habían leído de oídas que se iba a publicar Clover en España, pensaron que esa era la edición de Clover en España que habían leído en algún lado que se iba a publicar. Claro. ¿Y qué ocurrió al final? Hablamos con Kodansha, nos fuimos directamente a la editorial madre a comunicarle lo que nos pasaba. Y la propia editorial madre nos dijo que iba a contactar con esa empresa con la cual ellos le habían dado la licencia para ese título en otro territorio que no era España, y nos dieron una carta escrita aclarando que ese título era exclusivamente para nosotros en España y que nadie podía distribuir ese título una vez que ya estaba licenciado. Esa carta, ellos mismos nos recomendaron que iniciáramos trámites judiciales en el país, en nuestro país. Y eso fue lo que hicimos. Nos buscamos un abogado, porque en aquel momento no teníamos un bufete de abogados contratado. Nos buscamos al abogado y empezó los trámites para intentar parar esa edición. Y bueno, lo que nos dijo el abogado en ese sentido era que en realidad el caso estaba ganado, porque vamos, teníamos una carta de Kodansha firmada donde se decía claramente que no se podía hacer eso, ¿no? Y además teníamos pruebas para ver que realmente se estaba realizando esa distribución, que se estaba poniendo a la venta, en fin, estaba todo súper atado. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que vamos a posicionarnos en el tiempo. Sí. Ocurre todo este tema, llega mayo y lanzamos nuestro título. Nos salvó el hecho de que la edición era bastante mejor que la otra que se había publicado. La otra era más pequeñita y aparte, claro, no era castellano, ¿no? No era español de España, sino que era un castellano pues más apropiado al territorio donde realmente se estaba publicando. Pero es cierto que notamos las ventas con respecto al número 2. Hubo una gran cantidad de ejemplares que no conseguimos vender de nuestro número 1 porque ya había personas que tenían el otro número 1. Creo recordar que se fijó en 4.000 ejemplares. Tuvimos 4.000 ejemplares del 2 más vendidos que no tuvimos del 1. Nosotros lo achacamos a ese tema, no sabemos realmente cuántas ventas pudo o no haber de esa edición importada, ¿vale? ¿Pero qué ocurrió? Pues iniciamos nuestro trámite judicial, eso sigue su curso, eso no es de un día para otro, y ponemos nuestro título de Clover a la venta. Coexistieron los dos. Esa empresa que distribuyó el otro título no lo retiró del mercado realmente. Al menos nosotros no tuvimos constancia de que lo retiraran, ni siquiera nos respondieron en consecuencia. Únicamente nos respondieron una carta a través del bufete de abogados diciendo que era pues un mercado libre, que estaban distribuyendo un título pues como hacen con otros, ¿no? La diferencia es que cuando se distribuía un título de importación siempre se especificaba que era de importación. Y en este caso no, incluso pecaron de anunciar, pues ya os digo, que era la publicación, digamos, que por fin llegaba Clover a España de la mano de una nueva editorial. Y eso no era real. Claro. Bueno, iniciamos los trámites judiciales y esto tardó un año. Es decir, la respuesta no la tuvimos hasta 2003. De hecho, la respuesta la tuvimos justo cuando nos habíamos recién resuelto el conflicto con las ediciones paralelas de Berserk, Please, Anger Sanctuary, Yuri Makoto. Justo en ese momento llegó el conflicto, la resolución del conflicto. ¿Y qué creéis que pasó? Pues lo veremos en ese vídeo donde abordemos ese tema. Porque no es en este, todavía no hemos llegado a ese punto. Claro, vamos cronológicamente. Vamos cronológicamente. Lo que sí, pudimos sacar los 4 títulos de Clover, salieron cada 2 meses, no hubo ningún problema. Se vendió bastante bien, se vendió una media de 7.000 ejemplares, creo recordar, de cada título. Es verdad que no se hicieron reimpresiones, es decir, se vendió y punto, hasta donde duró, porque era un costo importante y no se podían hacer ediciones muy pequeñas, ¿no? Con todo el tema que tenía. Y nosotros muy contentos de haber publicado este título, hasta el punto de que Kodansha se llevó la edición de Clover número 1
y la presentó al resto de editoriales japonesas en unas convenciones que hacen anuales. Y nos hicimos famosos en esas convenciones. O sea, nos llegaron a decir que todas las editoriales, y es cierto, cuando íbamos nos conocían porque se quedaron flipados de la edición de Clover. Es que tener en cuenta que antes, estamos hablando de 2001-2002, no tendían las editoriales occidentales a hacer una edición tan cuidada de una obra japonesa. Normalmente lo que se hacían eran adaptaciones, e incluso estábamos más acostumbrados a formatos más finitos, ¿no? Pues más del día a día, ¿no? No para coleccionistas tanto, sino para un lector habitual, pues que de alguna forma consumía algo puntualmente, pero no tenía ese afán todavía de tener unas ediciones muy cuidadas que guardase muy bien. Entonces, bueno, que hiciésemos esta edición fue revolucionario para Japón, porque es que era exactamente igual a la edición japonesa. Sí. Exactamente igual. La única diferencia era la opacidad del papel cebolla. Sí. Que la edición japonesa era como más traslúcida y esta era un poquito menos. Pero fijaos que hasta a la editorial japonesa le gustó más, porque se veía como más elegante. La otra era más como un acetato. Sí. Y nos dieron la enhorabuena y ya os digo, realmente Kodansha en ese momento se convirtió en un apoyo muy importante para nosotros porque se convirtió totalmente en una empresa que nos empezó a admirar y eso fue un lujazo, ¿no? Desde ese momento. Así que bueno, Clover, como he dicho antes, fue también un antes y un después porque fue nuestro contacto y nuestra consolidación con Kodansha a la hora de publicar manga, ¿no? Y nos hizo pues que las puertas se nos abrieran más fácilmente a la hora de negociar con otras empresas. Bueno, no os queremos dejar exactamente con la miel en los labios completamente, entonces vamos a dar una pincelada, aunque en el otro vídeo acorde a este conflicto pues lo abordaremos más detalladamente. Sí. Pero lo que ocurrió fue básicamente que el día que nuestros abogados tenían que depositar y compadecer y depositar las pruebas, en este caso la carta de Kodansha, es decir, lo teníamos ganado, no había ningún problema, hasta la propia Kodansha sabía que lo tenía ganado, y Kodansha dejó de trabajar con esa empresa en su país, dejó de darle licencias durante muchos años, porque este tema se lo tomó muy en serio y le molestó bastante. Pues ¿qué ocurrió? Que resulta que nuestros abogados no comparecieron y no presentaron las pruebas. O sea, nos quedamos con el culo fuera. Claro, ¿por qué ocurrió? Bueno, siempre hay intereses, nosotros sabemos por qué ocurrió. Y es que a veces en los mundos de los negocios, pues si ves que tienes algo perdido, lo mejor es intentar hacerte de algún modo, apropiarte de algún modo de una seguridad que te dé el hecho de que la persona que tiene que a lo mejor iniciar una serie de trámites no lo haga. ¿A cambio de qué? Bueno, pues de algo que le puede beneficiar a esa parte. Yo creo que se entiende, ¿no? Entonces al final, claro, éramos dos emprendedores, dos empresarios jóvenes, pagamos al bufete de abogados lo normal que se le pagaba, pero bueno, pues el bufete decidió a lo mejor aceptar, quién sabe, otra propuesta que le interesó más y nos dejó totalmente en el limbo. Esto hay algo interesante y es que cuando fuimos a reclamarlo, resulta que todos los abogados tienen un seguro que les protege el hecho de que puedan no comparecer y no actuar con profesionalidad en este caso y tengas unas consecuencias como clientes. Es decir, nos quedamos flipados cuando el seguro del abogado alega que es apto, es válido que un abogado se pueda quedar dormido, como fue lo que alegó, que se pueda quedar dormido y no ir a un juicio y no pasa nada. Porque tienen hasta en 3 ocasiones, por lo menos en aquella época, eso es lo que nos dijeron, tenían hasta en 3 ocasiones la posibilidad de no comparecer sin tener ningún prejuicio, digamos. Entonces, el prejuicio lo tiene el cliente en todo caso. Sí. Evidentemente, ¿no? Porque no te dan una segunda oportunidad. Si no compareces, bueno, pues es cosa de tu abogado y ya está, ¿no? Y los juzgados, una vez que inicias un procedimiento por una causa, esa causa es única. Si se dicta resolución, no tienes más nada que hacer. Y claro, nosotros depositamos toda la confianza en esos profesionales que decidieron depositar otro tipo de confianzas en otra parte para salir ganando pues desde otro punto. Y aún no se queda aquí, esto continúa, porque ahora viene la segunda parte del conflicto. Si queréis saber cómo fue exactamente que nos enteramos de esto que os estamos transmitiendo y cómo se reaccionó en consecuencia, no os perdáis los próximos vídeos, porque se viene este tema ya. Sí. Salseo. Se viene y además, fijaos lo que os voy a decir, este fue realmente el principal condicionante
que nos hizo iniciar, digamos, la decadencia de Manga Line. Sí, la decadencia, totalmente. El descenso a los infiernos, ¿no? Realmente este punto de inflexión es el que fuimos arrastrando durante 10 años. Coaching Pop. Bueno, ¿qué os ha parecido este tema? Interesante, ¿no? Salseo ya empezamos ahí a verlo, ¿no? ¿O qué? Nos encantaría leer vuestros comentarios de qué os parece, ¿no? El tema y qué opináis al respecto, ¿no? Y cómo habríais actuado vosotros, ¿no? Si hubieseis encontrado en esa tesitura teniendo una empresa y teniendo además tan poca edad, porque yo creo que yo tenía 21 años, sí. ¿Y tú tendrías 20? ¿19? 20 o 19. Bueno, recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones de siguientes vídeos. Y bueno, que lo compartas porque bueno, este canal al final lo hacemos entre todos, ¿no? Entonces es bonito que vaya creciendo la comunidad para que vayamos teniendo, pues, ¿no? Esa comunicación entre todos los que pertenecemos, ¿no? Claro. Al canal, ¿no? Así que comparte y nada, nos vemos en próximos vídeos. Y recuerda, no te comas el coco. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De diario de Vicky. Que le deja la campanita para que te lleguen las notificaciones. Que le deja la campanita para que te dé... Para que te den una campana. Que le deja la...